gracias, Señor, con alabanzas a tu santo nombre, amado Dios. Dándote gracias por este día, amado Dios, porque tú prolongas tu misericordia, Señor, para que nos acerquemos a ti, Señor, para que tú nos enseñes, Señor, a estar en tu presencia, a estar en comunión contigo, amado Dios. En esta hora, Padre Santo, te pido que aquietes nuestras almas, Señor, que estemos quietos, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, para deleitarnos en la comida espiritual que tú nos das, Señor, y que sea de provecho para la vida que nos corresponde vivir en esta tierra, Señor, buscando siempre lo que es tuyo desde arriba, amado Dios. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, amado Rey, que la porción que tú tienes para nosotros, Señor, sea grande, que sacie nuestra alma, Señor, porque tú dices en tu palabra que tu sangre es verdadera bebida y tu carne es verdadera comida, amado Dios. Que tu palabra nos sacie y nos llene en todas las áreas de nuestra vida, amado Dios. Que tú lleves a cabo, Señor, que cumplas el propósito, Señor, en nuestras vidas, lo que tienes para nosotros, amado Dios. Lo que tú quieres que nosotros, en lo que nosotros te sirvamos, Señor poderoso. Yo te doy gracias por este tiempo de unión que está llevando a cabo, Señor, en esta iglesia, fortaleciendo a cada uno, Señor, llamando a muchos a tu salvación verdadera, a tu salvación preciosa, Señor, a tu salvación que es única, amado Dios. Yo te doy gracias porque tú permites, amado Dios, que entre mucha gente, que entre muchas personas, Señor, nosotros seamos los privilegiados, Señor, de atender tu llamado, Señor, de que tú hayas puesto tu mirada en nosotros, amado, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor, pero tú te alegras, Señor, en los que disponen su corazón para ti, amado Dios. Bendícenos, Señor. En esta hora yo ato todo espíritu de confusión, todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiera robarse la atención, Señor, todo espíritu de saboteo que ha atado en el nombre de Jesús. Y confesamos, Señor, que tú eres nuestro Salvador. Te agradecemos por tu presencia, Señor. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás tú. Y que donde está tu Santo Espíritu hay libertad, Señor, para entregarnos, para hablar de ti, para acercarnos a ti, Señor. Límpianos de nuestros pecados, amado Dios, y glorifícate en nuestras vidas, amado Rey. Que nosotros seamos instrumentos tuyos, Señor, instrumentos de justicia, vasos de honra, Señor, que tú limpies, que tú nos laves, Señor, y nos hagas hijos tuyos, Señor, herederos de tu reino, Padre. Padre, yo te pido que parejes el camino, Señor, de don Ramiro y de las personas que vienen con él, Señor. Acá, Padre Santo, abre los caminos, Señor. Quita todo estorbo, poderoso Dios. Permite que el tráfico fluya, Señor, para que ellos lleguen aquí sin ningún problema, Señor, y puedan deleitarse, Señor, en tu presencia, Dios de los cielos. Gracias, mi Señor. Como dice tu palabra, Señor, yo me alegré hoy al poder oír. Ven conmigo a la casa de Dios, Señor. Trae a todas las personas que vengan, Señor. Tráelos en paz, Señor, y en victoria, Señor. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor ha venido hablando últimamente mucho de unión, ¿no? Sí, es verdad. Pero yo creo que es el tema que el Señor quiere que hablemos, o que nos quiere enseñar en esta ocasión. El proceso de transición, de pasar de un lugar a otro, yo creo que conlleva muchos cambios, ¿no? Pero yo creo que desde que, bueno, igual desde que salió Pastor Antonio y todos los que salieron de Oraves, se vio una gran unión en muchos, ¿no? Pero pues como siempre el cuerpo de la iglesia como tal, siempre ha tenido luchas, siempre ha tenido dificultades. Hablándolo no hay dificultades, yo creo que nosotros deberíamos de verlo de otra manera, ¿no? Que ha sido es como un entrenamiento, ¿no? Como especie de un entrenamiento militar, donde hay gente que soporta las pruebas y otras que no, donde hay gente que acepta los requisitos que Dios pide y otros que no pueden darlos. Entonces Dios va limpiando su iglesia. Entonces lo que decía el miércoles, el martes en la reunión de intercesión, me causó mucho impacto, ¿no? Y fue muy bíblico, a mí me quedó sonando de las personas que estaban acá y de una u otra manera se fueron porque pues en cierta parte pues es la voluntad de Dios, ¿no? Y por otra parte la palabra dice que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que Él limpia los pámpanos para que lleven más fruto.
Entonces, de cierto modo, el Señor limpia la iglesia para que la iglesia lleve más fruto, que es lo que ha estado pasando en este tiempo, ¿no? Entonces el Señor puso como en mi corazón el hablar sobre la unidad y el pasaje bíblico que daba el Señor era en Juan 15:1. Perdón, ahorita te puedo contar por cuestiones técnicas. Para que quede grabado en la enseñanza. Voy a hacer esto. Perdón. Para que quede bien grabado. Quede bien chévere. Listo, aquí va. ¿Cuál? Juan 15. Juan 15. Listo. Ya casi. Pues el Señor estuvo hablando el martes por medio de la unión que tenemos que tener como familia en Cristo, que es algo muy importante. Y yo no sé, el Señor ponía como ese sentir en mí ya hace como unos 2 o 3 meses, del dolor que el Señor siente cuando el diablo como que le da duro a los más pequeños, ¿no? A los más pequeños de pronto no en estatura ni en edad, sino los que van llegando más recientes aquí a la iglesia, ¿no? Que uno se pone a ver y no pasa en la vida, uno se presentan muchas dificultades, ¿no? Mucha oposición, mucha batalla. Pero a mí me ha quedado muy claro, por ejemplo, con la vida de mi hermano Cristian. O sea, de pronto uno le ha fallado a Dios muchas veces, ¿sí? Igual el Señor tiene misericordia. Pero cada vez que una persona se intenta acercar a Dios, pues siempre se presenta una pelea, ¿no? Y a él se le ha visto mucho como esa sevicia que tiene el diablo para cogerlo y golpearlo y no permitir que él se acerque a Dios. Le han pasado cosas fuertes y una de esas cosas me hizo acordar al pastor Antonio, que alguna vez yo lo escuché que él decía que él sintió como una ira terrible cuando el diablo le mató a un perro que él tenía. Y él sintió como una ira terrible de pelear contra el diablo, pero pues es una pelea terrible, ¿no? Obviamente si uno no está unido a Dios va a ser muy difícil. Entonces lo que incluso el Señor me inquietaba a orar también por eso. Yo creo que eso lo hablé alguna vez que me tocó predicar un viernes. De cómo uno de los enemigos de Israel atentaba contra los más pequeños cuando Moisés iba pasando con su pueblo por las tierras de estas personas. Y uno se pone a verlo en lo natural, pues si uno pide un permiso, pues, sencillamente vamos a pasar, ¿no? Y ellos opusieron pelea y bueno, los hicieron pasar por otro lado y vinieron y los atacaron por detrás y se metían con los más débiles de la congregación. Entonces aquí hablando la vez pasada con Heidi, que me pareció muy interesante lo que ella habló después de los bautizos, que ya todos cogieron su grupito y ella se quedó solita, ¿no? Entonces se fue triste y el diablo le fue dando y dando y dando. Y algunas veces yo he sentido que uno sale de un culto bien bonito y sale a la calle y como que se le va todo no sé, por el sifón, no sé qué pasa. Entonces hay como una cierta rabia después de salir uno tan gozoso, de dejarse robar, de dejarse quitar todo lo que Dios ha puesto, que o sea, en los cultos ha sido una cosa muy bonita. Entonces el Señor traía a mi corazón hablar sobre la unidad. Pero cuando uno habla de unidad, a veces se concentra solamente en la congregación, ¿no? De que tenemos que estar unidos y eso es algo muy bueno. Pero uno a veces suele olvidar como la raíz de esa unidad, que es realmente estar unido uno a Dios, ¿no? De tener una comunión. Porque estamos todos aquí, porque bueno, el Señor nos salvó, nos llamó para ser sus hijos. Entonces uno tiende a hablar de la unidad cuando hay un grupo grande, cuando hay una masa grande, pero esa unidad, si uno la lleva a la vida de uno, si lo aplica uno a la vida de uno, tiene que ser una comunión con Dios, ¿no? Realmente, que es lo esencial. Una búsqueda de Dios, una oración continua, ¿no? Y yo creo que esa es la raíz de pronto de que nosotros le fallemos a Dios. Como individuos,
y como congregación, ¿no? Porque si uno no está buscando a Dios en su intimidad, pues no va a tener una buena comunión con los que están en el Espíritu, ¿no? No va a estar en sintonía con el Espíritu y no va a haber de pronto un dolor por el hermano que está mal. Entonces el Señor me ponía a meditar sobre su palabra en Juan 15, ¿no? Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Bueno, hasta ahí el Señor habla de que nosotros somos como... A mí me parece muy bonita la comparación que el Señor hace, nos compara con los árboles, ¿no? Con que utiliza la naturaleza para mostrar las metáforas que él usa, ¿no? Y yo pienso, una de las clases que más me gustaba a mí cuando estudiaba era las de naturales, ¿no? Como que es algo de muy adentro, de muy de uno mismo, como para aprender. Entonces utilizar un árbol y mostrar como la cadena, la secuencia que lleva ese árbol, ¿no? Y como la transición que tiene que llevar uno, comenzando como conocer a Dios y a las cosas que Él lo quiere llevar a uno, ¿no? Pues aquí ilustra el Señor que Él quiere que nosotros llevemos mucho fruto, ¿no? Y pues a través de la vida de uno, el Señor ha mostrado que realmente uno puede ser muy exitoso en las cosas externas, en el estudio, en los negocios, pero si uno no está con el Señor, no, realmente viene a ser como uno más, ¿no? Como un chamizo más, que decía el pastor Mauricio. Me quedó la palabra del chamizo. Entonces dice que Él es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando habla de la vid, yo creo que algunos escuchamos que la vid es la cepa, la semilla del árbol, la semilla más importante, ¿no? La semilla más fructífera, la semilla más que da más fruto, ¿no? Que es el Señor Jesucristo. Y dice que el Padre es el labrador, ¿no? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo creo que aquí todos, o muchos nos hemos sometido, toda la iglesia se ha sometido como a un tiempo de limpieza, ¿no? Ha sido un tiempo donde sí ha venido mucha gente y se ha ido otra. Y en esas transiciones, de pronto de que el pastor Antonio no ha estado, de que nos toca trastearnos de un lado al otro, se ve como esa transición y yo creo que este momento ha sido muy importante. A mí, por ejemplo, me pareció terrible la trasteada de la calle 13. Yo no sé, pero uno se apega como a las cosas y finalmente eso va mostrando dónde está el corazón de uno, ¿no? Hay una cosa muy, muy bonita que mostraba el Señor cuando sacó a Israel de la tierra de Egipto. De que, bueno, ellos estaban enamorados de Egipto, pero les tocaba dejarlo, ¿no?
Y esa es como la dinámica todo el tiempo de nosotros de dejar, de soltar Egipto, de soltar el mundo. Y salir a algo que no sabemos qué es, pero que es una promesa de Dios, ¿no? O sea, por fe tenemos que creerla y verla. Pero ya en lo físico, como que se inquieta uno porque, bueno, y es que a mí me quedaba fácil llegar allá, que es ahorita lo que están pensando muchos. ¿Y ahora qué transporte cojo? ¿Y ahora qué hago? De hecho, el primer punto que nosotros llegamos acá, yo me pegué una perdida en la barraca porque yo me bajé por la calle Cesta y por ahí no había ninguna para meterme para acá, me tocaba dar un poco de vueltas y llegué aquí como a las 11:30. Entonces eso es lo que estaba fijándose mucha gente, de que la comodidad ya va a ser... Pues yo por mi parte digo que me va a quedar muy cómodo, y aquí a muchos. Pero más que eso hay que ver ese propósito que Dios tiene con esas cosas. A veces no sé si es de pronto que uno lo piensa o también que el Señor pone. Que por ejemplo, por ese sector va a haber mucha gente que va a ir a buscar a Dios. Pero entonces estamos hablando de los que estamos aquí en esta reunión, porque pues el centro del mensaje es que tenemos que estar unidos. ¿Pero unidos a qué? A la vid, que es el Señor Jesucristo. Cuando uno pierde la comunión con Dios, ya sea por temor, ya sea por el pecado, por el miedo al pecado, o ya sea por la incomodidad con los hermanos, porque pues si uno no está en comunión, no va a tener el mismo Espíritu Santo que es el que nos trae a todos a buscar la presencia de Dios, ¿no? A guiarnos a toda verdad, dice la Biblia. Pues ya no va a haber ningún ánimo para venir a la iglesia y buscar a Dios, ¿no? Entonces cuando uno está desconectado de esa vida, pues tiende a eso, a marchitarse y a tener que ser cortado, ¿no? Y pues los ejemplos lo veíamos, de pronto no concretamente con todas las personas, pero sí hay mucha gente que ha venido y otra que se ha ido. Pues, si el Señor dice que Él es la vid y el Padre es labrador, y Él limpia los frutos para que lleven más frutos, obviamente está mostrando que hay mucha gente que sí se deja limpiar y otra que no. Entonces es terrible, pues eso yo lo hablaba, ese tema lo hablaba con mi hermano. Cuando Dios le pide algo a uno que Él quiere que uno abandone, que Él quiere que uno suelte, y uno no lo hace, va trayendo como ese secamiento a la vida de uno, ¿no? Como ese estancamiento, como esa rebeldía al trato que Dios le manda a uno. Y eso lo va separando a uno del cuerpo de Cristo, lo va separando de la vida. Entonces, cuando el Señor muestra esas cosas, pues tiene que ser uno como muy sumiso, ¿no? Muy obediente. Pero también el Señor muestra cuál es el grado de amor que uno tiene hacia Él, ¿no? Cuál es la búsqueda intensa que uno debe tener. Y eso es un reto, para mí es un reto. Dice, en versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando el Señor habla de esa limpieza, me trae a mí a la mente cuando el Señor tenía en el tabernáculo de reunión el lavacro, y me trae a la memoria el CD, el trabajo de Marcos Witt de Dios de Pacto, ¿no? Cuando narra esa parte tan bonita de los sitios, de los instrumentos que tenía todo el tabernáculo. Y uno de esos era el lavacro, y era un espejo de bronce donde los sacerdotes podían mirarse si estaban sucios y limpiarse, ¿no? Entonces ellos tenían que limpiarse para poder entrar al lugar santo, ¿sí? A ofrecer el sacrificio. Y el Señor habla aquí de que Él nos limpia por medio de su palabra. Y también trae a memoria cuando el Señor Jesucristo le quiso lavar los pies a los discípulos, que narra de que Pedro se lo puso. Pues en cierta parte hay algunos que le dan muy duro a Pedro, pero a mí me parece un personaje muy lindo, muy propio, muy autóctono. Yo creo que en cierta parte Pedro podría ser colombiano, porque sí muestra como esa criollez como tan auténtica de los colombianos, ¿no? Pero al mismo tiempo muestra un amor muy bonito por Dios. Cuando el Señor lo coge y le dice, Pedro, ¿me amas? Esa parte a mí me quebranta porque eso en cierto modo se conecta cuando Pedro lo niega 3 veces, ¿no? Pero yo pienso que Dios como que le quita esas cosas que tiene en el corazón a Pedro y permite mostrar que sí, Pedro lo ama. Aunque lo haya negado, Pedro lo ama. Y la parte donde el Señor intercede por él me parece muy hermosa. Yo he pedido por ti para que tú me no falte.
Entonces, Pedro se lo pone en esa situación, ¿no? Y le dice, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Pues yo no sé si tenía mal olor o qué, y le dio pena. Pero al Pedro decirle eso, pues el Señor dice, no, pues si yo no lo lavo, usted no tiene parte conmigo. Bueno, entonces láveme la cabeza. Y el Señor vuelve y reitera, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces vienen esas situaciones donde uno a veces, por ciertas circunstancias, permite que esa bendición se vaya, ¿no? La bendición de un culto. Cuando uno, decía el pastor Mauricio, que la adoración a veces no es solamente la alabanza, es una forma de expresar la oración hacia Dios. Es una forma de expresar la gratitud hacia Dios. Pero la adoración también viene por medio de la palabra, ¿no? Entonces cuando nosotros nos llenamos de Dios, cuando viene esa palabra y entra en nuestro corazón, nos hace ver que nosotros somos pecadores y nos hace ver el amor tan impresionante que Dios tiene para con nosotros, que nos perdona y nos levanta, nos anima nuevamente a buscar, nos muestra cómo Él es. Entonces cuando nos muestra esa palabra, que es la que dice aquí, Él nos limpia, ¿no? Nos limpia del pecado. O sea, al ver que la palabra muestra que el Señor nos perdona, como que eso limpia nuestro corazón, ¿no? Y nos pone nuevamente a paz con Dios. Pero por eso me parecía terrible a mí cuando de repente sale uno de aquí de la iglesia y uno se siente robado. Siente como que le sacaron la billetera y no se dio cuenta a dónde fue ni quién fue. Es una cosa impresionante porque viene de subir uno cuando va de una forma impresionante. Y a mí me alegró mucho el día que Heidi comentó esas cosas del bautismo, porque de pronto a mí me había pasado muchas veces, pero yo no lo había comentado. De pronto con Yuri, mi esposa, de pronto con mis hermanos, que a veces nos ponemos a hablar de las cosas de Dios, y son momentos muy bonitos. Pero al ver esas situaciones y al ver que ella comentó todo lo que le había pasado, me pareció algo muy bonito, hasta ella lloró. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no estamos unidos en esas situaciones? Puede pasar muchas veces, ¿no? Lo que decía Dianita, que a veces viene un espíritu a molestarla a uno y uno se deja, y uno se deja, y uno se deja, hasta que ya está tirado uno en el piso y ya le toca a uno clamarle a Dios para que lo suelte a uno ese espíritu y Dios lo libere, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que Dios está hablando en este momento de transición, de este trasteo y de todas estas cosas, mucha gente está asustada, ¿no? Incluso a mí me da risa porque mucha gente tiene su manera de llevar las cosas, ¿no? Hay gente que es súper intensa y súper atacada, y hay otros que son súper calmados, son tranquilos, serenos, como que dejan que las cosas pasen, y hay un momento donde actúan, ¿sí? Y yo, o sea, para mi pensar, no sé si me corrija el pastor, ¿no? Mauricio, me gusta cómo lo maneja él, porque hasta este momento muchos están preguntando, bueno, pero ¿cuándo va a ser el trasteo? Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero ¿cuándo vamos a comenzar? ¿Qué hay que votar? ¿Qué hay que recoger? Y él lo maneja con una tranquilidad, con una calma, que a mí me hace sentir que Dios es el que tiene control de todas las cosas, que va a pasar justo en el momento que Él decide. Buenas noches. Completo. Sí. ¿Alguien me puede hacer el favor de que se pueda hacer acá? Gracias. Es que yo me vine a hacer aquí con mi hijita, entonces. Ay, perdón, es que quiero contestar al Espíritu Santo, no lo contestemos mucho porque de pronto interrumpimos demasiado. Acerquemos un poquito ese. Allá podemos cerrar, si quieres, podemos cerrar. Solo que hay dos sillas allá. Eso. Entonces estaba hablando de que la gente está a la expectativa de qué va a pasar de pronto con el traslado de esta iglesia al nuevo sitio. Pues el sitio es muy bonito, ¿no? Entonces estamos hablando de que el Señor tiene un tiempo para todo. Y a veces uno se inquieta y pierde la paz, y pierde como esa conexión con los hermanos, y pierde de pronto esa sensibilidad de saber que alguien está mal. Y decir, bueno, si yo tengo una buena comunión con Dios, como que no me afecta lo que le pase a los demás, y eso totalmente es como antibíblico, ¿no? La Biblia declara que nosotros en Cristo somos un cuerpo, ¿no? Y eso lo hablaba
el contexto de lo que estaba hablando Alejito hace 8 días, de los dones del Espíritu Santo. Entonces habla de que el Señor a algunos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros, pero todos somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces estamos hablando de la unidad que Dios quiere que tengamos. Primeramente hacia Él, porque si no estamos unidos al Señor, no podemos estar unidos a los demás, ¿no? Hay una palabra que dice que si nosotros no amamos al hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo vemos? O sea, es algo muy lógico, ¿no? Entonces, hablaba de lo de Heidi, ¿no? De que, bueno, el diablo la robó apenas salió de acá, pero ella tuvo como ese valor de declarar aquí que había pasado esa situación. ¿Y qué pasa? Pues, me pareció muy bonito porque los que estábamos en el grupo del martes tuvimos la oportunidad de orar por esa situación. Es decir, bueno, el diablo la robó, pero nosotros vamos a defender y nos vamos a fortalecer como familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos llevando a cabo? Primero, pues, una de las cosas que tenemos que tener todo el tiempo, que es la oración, ¿no? Orar unos por otros y llevar las cargas unos de los otros. Pero la oportunidad que se vio en ese momento de ella mostrar lo que le estaba pasando, nos permite que tengamos un lazo más fuerte. Y Pablo dice que él quiere que nosotros tengamos una unión en el espíritu, ¿no? Yo por mi parte a veces hay cosas que me pasan y a veces las veo como muy pequeñas y, o sea, no se ve como... Yo a veces lo he visto que no lo he visto como tan grave para pedir oración por esos asuntos, pero sí, o sea, lo que hizo Heidi de pronto no lo hizo en las fuerzas de ella, sino que el Señor la puso a hablar para que veamos de pronto una de las cosas que estamos fallando, que son esas. De pronto uno de los ojos de uno lo ve como muy insignificante, pero el Señor lo que quiere es fortalecernos y hacernos un solo cuerpo. Y con eso me lleva el Señor a pensar, bueno, sí, o sea, ha sido una iglesia pequeña. De hecho, a mí me parecen muy lindas las iglesias pequeñas por eso, porque todos nos conocemos. De pronto algunos tienen cotidianidad. Y me pasó algo muy bonito de pronto en este tiempo que estuvimos trabajando con Ángela. Yo en mi trabajo hay mucha soledad, ¿entiendes? Uno va a lo que va a hacer y casi no habla con nadie. Pero con Angelita hubo unos momentos de oración muy bonitos. Hubo unos momentos donde las cosas se pusieron difíciles y uno como que se deja llevar de esas situaciones. Y Ángela dijo, no, pero oremos por eso. Yo me quedé pensando, sí, pues claro, sí. Y comenzamos a orar y la situación se tranquilizó. Pero entonces, ¿qué pasa? A veces como que es necesario esa persona que esté ahí y lo ayude a uno. Y el Señor dice, bueno, son mejor dos que uno, ¿no? Porque si uno cae, el otro lo levanta. Y exactamente eso pasa. Entonces, si llevamos como esa hermandad en las cosas de Dios, que no sea solamente los domingos, ¿no? Hay gente que de pronto la cosa le queda mucho más fácil. De hecho, como pasó estos días con Ángela. De pronto, si uno está decaído, viene una palabra de Dios por medio de esa persona y lo levanta a uno y lo anima y no lo deja de caer. Entonces resulta que a mí me estaba pasando, la situación laboral no estaba como tan buena. Entonces, pues, se dio la oportunidad de trabajar nuevamente con mi hermano Cristian. Pues para mí fue como echarnos 20 pasos hacia atrás, yo creo, porque pues, obviamente es algo muy diferente. Pero en medio del trabajo, en medio de todas las cosas, Dios me ponía a pensar. Y de hecho se lo dijo a él también con otra persona. Dios le muestra a uno que de pronto no es completamente que yo tenga que ir a trabajar con él. O sea, no es solamente el trabajo secular, es el trabajo espiritual. ¿Sí me entiendes? El tipo está llevando una carga muy pesada en la parte económica, pero es más como en la anímica, como en la parte espiritual. Y alguna vez hablamos de ese tema acá. Y me parece también muy bíblico cuando el Señor hablaba de que el Señor tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces yo digo, bueno, sí, realmente Dios nos está moviendo a un tiempo de compromiso, de entrega hacia Él, muy bonito. Pero es que eso no solamente para que yo me sienta feliz de que Dios me tenga presente a mí para esas cosas. Es porque Dios me está poniendo a trabajar no solamente en lo secular al pie de mi hermano, sino en lo espiritual.
es mi hermano, hay mucha confianza. Yo creo que Ángela se dio cuenta cómo nos tratamos nosotros. Hay muchas cosas que pulir ahí. Pero en estos días han habido unos momentos de oración tan bonitos. Y no es que él haya dicho, venga, oremos por esto. Estando en una situación difícil. Es que Dios lo lleva a uno para allá. No solamente que uno esté buscando la parte laboral, la parte económica. Que yo creo que muchos nos movemos muchos hacia eso, ¿sí me entiende? Sino que llega el momento donde el Señor le dice, es que su trabajo no es este. Su trabajo es que usted ore por esta persona. Y de pronto mucha gente esperaría, no, tengo problemas económicos, necesito plata para resolver estos problemas. No es solamente eso. Es el poder orar por el hombre. Puede ser una oración de guerra o una oración por las necesidades que él tenga, lo que sea. Y en estos días he visto la respuesta de Dios en él. En este momento donde está, o sea, cuando estaba en la situación de la bebé y todas estas cosas, no tenía trabajo casi. Y si tenía trabajo no podía hacerlo porque le tocaba ir al hospital. Entonces, o sea, me venía a mí esa palabra como tan, esa rabia tan terrible de saber que el hombre se quiere acercar a Dios y el diablo lo coge y le da duro. Y bueno, ¿qué hacemos en esta situación? Primeramente como hermano, pues, no, venga, yo le ayudo en su parte laboral. Pero lo más bonito que me parece es el trabajo que Dios nos está poniendo a hacer, que es ese, orar. Y obviamente a mí también me llega un momento de conmoción donde digo, bueno, mi parte laboral, ¿qué? Yo me pongo a ayudar a este man en mi parte laboral, ¿qué? Y el Señor me dijo, no, su trabajo es este. Ore por él. Entonces hubo un momento de oración, y es que Dios lo mueve a uno a eso. Y en estos días se ha visto la respuesta, como en su lado económico. Y en su parte familiar también, ya a su vez están en casa y todas estas cosas. Entonces uno va viendo que Dios va orando. Pero está esa unidad. O sea, el muchacho es un muchacho que de pronto no viene aquí a la iglesia y no venía hace mucho tiempo. Pero si Dios tuvo misericordia de él y le mandó aparte de la iglesia allá para que él se restaurara y se afirmara otra vez. Esas son solamente las cosas que hace Dios. Y son las cosas que Dios lo pone a uno a hacer. A estar en unidad, a estar intercediendo por los demás, ¿no? Ese es realmente el trabajo que la iglesia como tal tiene que estar haciendo. El Señor habla de que si alguien lo pone a llevar carga por una milla, vaya con él 2. Y yo siento que eso es lo que me está pasando con él. Para mí es una carga, a veces me vuelve una carga porque tiene una forma de ser un poco complicada. Pero el Señor me está diciendo, bueno, lleve la carga 2 millas. Si el Señor quiere hacer algo en él, lo va a hacer y lo está haciendo en este momento. En estos días estaba contento porque le ha llegado muchísimo trabajo. Su bebé ha estado mejorcita, ya yo creo que poquito tiempo le quitan su oxígeno y todas esas cosas porque es una bebé canguro. Entonces él me decía que estaba contento y él es consciente de la oración. Y usted sabe cuántas personas han orado por usted y sin él saberlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si uno está en comunión con Dios, se puede dar cuenta de todos esos pequeños detalles, de esa unión. A mí a veces me molestaba de pronto en algunos grupos que han creado de WhatsApp, que hay gente que pedía muchas peticiones y eso cada ratico se volvió una bomba, se parecía un reloj despertador sonando. Pero bueno, realmente uno se da cuenta de que la gente se siente en familia cuando tiene una necesidad y tiene como un grupo de amigos que están orando por ellos. Se ve la fe, se ve la eficacia de una oración. Y más cuando Dios respalda de pronto todos los problemas o todas las enfermedades con un milagro, ¿no? Entonces se ve la unidad de un grupo, ¿no? Como tal. Y eso es lo que Dios nos está llamando en este momento. La preocupación por la iglesia, no, hay mucho transporte, hay muchas cosas, hay muchos modos de llegar. Pero como tal, o sea, se han visto personas que de pronto se preocupan y tal vez ven la opción de no volver a congregarse o la ven difícil y quieren congregarse en un lugar donde esté más cerca. Pero el Señor trae a mi corazón hoy del momento donde Israel salía de la tierra de Egipto, del momento donde Dios puso una columna de nube y una columna de fuego para proteger a Egipto, del momento donde pasaron el Mar Rojo y había un momento donde Dios establecía su columna de fuego y su columna de nube. Y decía que cuando se levantaba la presencia de Dios y se movía, todo el pueblo se movía detrás de la presencia de Dios.
Entonces realmente no estamos aquí aferrados a una casa o de pronto a una comodidad. Y yo pienso que eso es lo que está probando Dios últimamente, sino a buscar la presencia de Dios. Y a mí me parece muy grato de muchas personas que hablan de que aquí se siente la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Entonces se levanta la nube, nos tenemos que ir detrás de la nube, que es lo que realmente interesa. Pero aparte de eso, es bueno que nosotros nos abramos en esas peticiones de oración y las comentemos. Yo he visto la respuesta mucho en el caso de Cristian, bueno, en mi vida también, ¿no? Pero a veces Dios le muestra a uno como la eficacia y también el amor que siente, como un amor muy especial hacia ciertas personas, que le responde así. Y también muestra la eficacia de la oración, que la oración del justo puede mucho, ¿no? Dice la palabra. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero entonces lo que más muestra en estos momentos es la unión entre hermanos, ¿no? Lo que habla el pastor Mauricio, a veces los mensajes que manda a veces los sábados por la noche, dice que tenemos que practicar el amor entre hermanos, ejercitarnos en el amor entre hermanos, dice. Pero ese amor se va a ver reflejado, o sea, en esa práctica del amor se va a ver muy reflejada la comunión que tengamos nosotros con el Señor, ¿no? Hay veces que, o sea, de pronto yo no sé si es que el Señor me habla a mí, o se ven las caras de las personas la incomodidad de pronto, por tener que ir a almorzar con otros, o por esperar a otros, esa impaciencia que le agarra a uno, no, pero es que, pero es que es muy demorado, no, pero es que no. El Señor estaba mostrando la situación de cada persona, ¿no? La comunión, la misericordia de cada persona. Hay cosas que uno no sabe de la vida de otras personas y comienza a juzgar implacablemente. Entonces uno está mostrando que hay, o sea, el Señor está mostrando que hay falencias en el corazón de uno. Y esas falencias definitivamente son por falta de la presencia de Dios en el corazón de uno, ¿no? Falta de la misericordia de Dios en el corazón de uno. Y pues, ¿cómo se adquieren esas cosas? El Señor dice que Él, lo que Él hacía, lo que Él hablaba, fue lo que escuchó del Padre, ¿no? Entonces había una comunión entrañable entre el Padre y el Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor hacía, las obras de mi Padre son las que yo hago, decía el Señor Jesucristo. Entonces había una comunión impresionante entre el Padre y el Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo fue porque lo vio hacer al Padre, ¿no? Las obras de mi Padre esas hago. Y hoy estamos conversando con mi hermana, me parece muy lindo, porque a veces se ponen a hablar de una cantidad de bobas que no tienen sentido. Pero hay momentos tan especiales donde uno comienza a hablar las cosas de Dios. O sea, el corazón de uno cambia y el ambiente cambia. La gente que está con uno cambia, ¿no? Entonces nos poníamos a hablar con mi hermana y veíamos cómo, o sea, hablábamos de cómo este sistema de este mundo va totalmente en contra de los principios de Dios, ¿no? Y en el tema pues se aplica mucho. Una persona me decía que le parecía chévere que yo compartiera con ellos. Y a mí me parece muy bonito verlos así pequeños y compartir al máximo tiempo con ellos, ¿sí? Porque, o sea, la filosofía mía es que cuando ellos estén grandes ya no se van a acercar a uno de la misma manera, ¿no? Entonces, a mí me parece terrible cuando ya ellos tienen cierta edad y no se acercan a su papá, ¿no? Pues, ya no lo necesito o estoy mejor con otras personas. Y se rompe, se pierde una identidad tan impresionante de que, bueno, la sociedad hace que los hijos se metan en modas, en cosas, no se parecen absolutamente en nada a sus papás, ¿no? En nada. Y nos poníamos a ver unas fotos antiguas de los papás cuando usaban sus pantalones botacampanas y sus botas con tacón y sus peinados así afros. Y si uno ve físicamente a un pelado de estos, no, para nada, no, para nada. Bueno, ahorita todas esas culturas están mezcladas y todas las vainas, pero no se parecen en nada, ¿no? Ni en la forma de hablar, ni en estas cosas. Entonces estamos hablando también sobre la compatibilidad de una persona mayor, de un hombre, digamos, de 40, 45 años, que quiere estar con una muchacha de 20, 15, 18 años. No hay nada que ver, no hay nada en absoluto, no hay nada parecido, ¿no? Obviamente el hombre está pensando en unas cosas y la niña está pensando en otras cosas. Entonces nos poníamos a pensar, sí, realmente el mundo no quiere nada con Dios. ¿Por
porque no hay, o sea, no hay, primero como que todo no hay una identidad como tal, porque si hoy hay una moda y dentro de un año hay otra, hay gente que se mete en todas las modas, en todas las cosas nuevas que van llegando. Y el Señor hablaba de eso de Israel, ¿no? Tenga cuidado de las naciones que están al lado de ustedes. No cojan sus costumbres porque se van a perder. Entonces veíamos cómo el mundo trata de absorberlo a uno y alejarlo de Dios. Y alguna vez yo pensaba antes de entrar al cristianismo, o aún empezando el cristianismo, había unos momentos muy bonitos con Dios. Entonces comenzaban a decir, bueno, hay que orar, orar sin cesar, sin mí no, sin cesar. Y hablaba de que todo el tiempo tenía que estar uno orando. Y yo, no, pero a mí me parece cansón estar orando todo el tiempo. O sea, imagino todo el tiempo arrodillado orando. Me parece una cosa muy terrible, pero no, o sea, en el fondo, mirando las circunstancias, sí es necesario, es muy necesario orar. Y más cuando uno ve las respuestas de Dios tan inmediatas en algunas cosas. Me parece algo muy bonito. Sí, hay un Dios que nos cuida y hay un Dios que nos ama. Ahí hay un Dios que responde y tiene las mejores cosas para uno. Que de pronto Él no responda a todas las peticiones que uno tenga inmediatamente. Bueno, hay muchas cosas que no se le pueden dar a un niño pequeño. Pero la importancia de la oración es una cosa tremenda. Cuando Dios le muestra a uno que este mundo va totalmente en contra de los principios de Dios, que es un mundo irracional, que es un mundo animal, que no respeta nada de Él, no respeta nada, no respeta ni las leyes de la naturaleza. Es muy necesario, solamente con el hecho de uno llegar a su casa y tener un día difícil, es muy necesario ir a Dios, ¿no? A descansar. Pero también para limpiarse uno de todas las cosas que recoge a diario, ¿no? Entonces el Señor muestra que Él todo el tiempo oraba, ¿no? Hay un pasaje muy bonito que me gusta a mí y habla de que el Señor se retiró a orar y a la mañana siguiente se fue al templo a enseñarles. Y ahí fue cuando apareció lo del ciego, ¿no? Ese pasaje me parece muy, muy bonito porque es que coge a los fariseos y les da sus cachetadas con un ciego, con una persona que supuestamente no conocía nada de Dios, pero era el mismo espíritu hablándoles a ellos, ¿no? Entonces el Señor muestra que todo el tiempo andaba en comunión con el Padre, ¿no? Todo el tiempo andaba orando. Y una de esas oraciones que me parece tan bonita es cuando oró por los 12. O sea, le pedía al Padre por los 12. Toda una noche orando por los 12. Habrían muchas cosas de que orar, ¿no? Muchas cosas de que pedir por ellos. Pero la comunión tan bonita que tenía el Padre con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo con el Padre, era que lo que lo sostenía. Y cuando uno va a profundidad, cuando el Señor le revela a uno, hay momentos donde uno tiene como la mente en blanco y no sabe por qué orar. A mí en el momento de la cruz, como el Señor fue totalmente desfigurado por mis pecados, es como mostrando, de gracias por esto. Usted está aquí en mi presencia por esta acción del Señor Jesucristo, por este sacrificio. Entonces muestra la necesidad de orar y de estar en comunión con Él para yo poder estar en comunión con mis hermanos, ¿no? Una frase que el Señor Jesucristo decía, mostrando que era, o sea, cualquiera hubiera explotado en una situación así. El Señor hablaba de hasta cuándo debe estar con vosotros, ya no resistía más a estas personas. Yo me podía pensar, en lo natural, ¿quién va a aguantar a un poco de gente así, no? El Judas metiéndole la mano en la billetera para robarlo, los otros pensando en ser guerrilleros, una cantidad de cosas. Y el Señor, con su amor, obviamente la fuente, me imagino que sería el Padre, la comunión con el Padre, poder soportar toda esa situación de convivencia con 12 pescadores, 12 personas oliendo a pescado todo el día. Es una cosa muy impresionante, ¿no? Un amor muy, muy bonito de parte del Señor. Entonces lo que el Señor quiere es que estemos primeramente aferrados a Él, ¿no? Que es la fuente de todas las cosas, por quien subsisten todas las cosas, dice la palabra. Y segundo que todo, pues en esta transición de irnos para otro sitio, el Señor quiere que estemos unidos en oración. Dice la palabra que debemos estar
rogando todo el tiempo, con acción de gracias por todas las personas. Yo creo que todos tienen motivos de oración, ¿no? Entonces nos hace falta es más sinceridad, más comunicación, porque hay mucha gente de este grupo, de esta iglesia, que tiene necesidades inmediatas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mónica, que tiene su niña enferma. Entonces, es una cosa inmediata, ¿no? Entonces, el Señor como que nos anima, o por medio de lo que me hace sentir a mí, es que nos anima a estar orando unos por otros, a ser sinceros, a poder hablarnos entre nosotros qué necesidades tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo creo que van a haber muchas cosas en la transición de aquí para allá. Primero que todo el transporte. Y pues hay hartas personas que de pronto no tienen la capacidad económica para coger los buses y todas estas cosas, ¿no? Pero Dios habla de que somos un cuerpo, ¿no? Y cuando un miembro se duele, todos los otros se contaminan con él. Entonces Dios está como instando a estar unidos, a estar en comunión unos con otros. Pues primeramente con el Señor, porque lo que habla el Señor en este pasaje es que si uno no está en la vid, nada puede hacer, ¿no? Entonces, pues esa es la palabra. Amén. Amén. Amén.